A continuación, Emprender con Javier. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervas. Muy buenas noches, amigas, amigos. El día de hoy tenemos otro programa de Emprender con Javier. El día de hoy tengo un entrevistado muy interesante, una persona como la gran mayoría de emprendedores, que no solamente que arranca desde cero, sino que arranca en un origen humilde, pero quién más que él para contar su historia. Les quiero presentar a Raúl Cáceres. Él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, ha tenido algunos cargos y luego, pues, bueno, presidente ejecutivo de la empresa de proyectos integrales del Ecuador. Ha hecho otras empresas como el grupo PIL Proctec, que él nos va a contar. Raúl, qué gusto tenerte acá, te agradezco por tu tiempo y poder compartir con quienes nos escuchan, muchos jóvenes, muchos no tan jóvenes, pero que les une el espíritu de emprender, que los que hemos emprendido sabemos que esa decisión a veces es un poco difícil, pero en la medida en la cual tú escuchas a otras personas, y en esta es esta invitación, y gracias por aceptarla, de contar tu historia para que compartamos esas visiones que tiene un emprendedor, esas dificultades que tiene, pero a su vez también qué has logrado hacer, cuántas personas gracias a esa decisión tuya valiente de emprender hoy en día tienen trabajo, cuántas familias viven de eso y el progreso que tú has generado en el Ecuador. Coméntanos, tú eres nacido en Colombia y este país que tanto aprecia, tantos colombianos que han venido a apostarle al Ecuador, tú eres uno de ellos, cómo ha podido generar trabajo, así que más bien toda tuya, las cámaras, y que nos puedas contar tu experiencia. ¿De dónde naciste tú, Raúl? Bueno, Javier, muchas gracias primero que todo y buen día para todos. O sea, nosotros, bueno, yo nací en Colombia, en el campo, en el año 1970. En ese entonces, donde nací, digamos, en el campo, en una vereda, no sé cómo le decimos acá, una parroquia. 2 horas caminando, digamos, porque no había carreteras en ese entonces para llegar al primer pueblito, que se llama Cerrito o Concepción, básicamente 2 pueblitos, digamos, ¿En qué departamento colombiano? Santander. 7 horas en bus desde ese pueblo, la capital del departamento, que es Bucaramanga, donde estudié, digamos, a futuro. Entonces, o sea, nací allá y hijo de campesinos, netamente. O sea, digamos, con una finquita muy chica donde tocaba recoger dedicados a la agricultura, frutas, la agricultura en general, para poder con eso sobrevivir, digamos, que era la forma como los núcleos familiares se sostenían, digamos, antes, en el campo. Básicamente eso. Y que en principio es las siguientes generaciones que lo continúen. Tú decidiste el reto más bien de buscar otros horizontes. Yo tenía, o sea, digamos, mi padre era campesino, digamos, muy arraigado, digamos, a pensar que, oiga, yo soy pobre campesino y no voy a salir adelante, no puedo salir adelante, tengo que ser obediente, y él no está de acuerdo en estudiar. Entonces siempre, digamos, decía, usted tiene que ser del campo y continuar con la finca, y él se preocupaba porque continuara, digamos, con la tierrita como tal. Yo me fui de mi casa cuando tenía 14, 15 años, o sea, digamos, me fui a la ciudad a estudiar, decidirme a estudiar, porque nunca me veía, digamos, como ese campesino, digamos, cargando maletas y cargando bultos, arriando caballos como tal. ¿Fue decisión tuya el estudiar porque no venía de parte de tu padre esa visión, sino fue algo que tú, en contra de ese destino, decides estudiar y prepararte? Cuando yo me fui a estudiar, o sea, digamos, yo estaba tratando de estudiar, terminar el bachillerato en el año 84, 85, y logré
digamos, por un sueño. Quería ser mecánico porque tenía familiares en Venezuela que trabajaban en mecánica y que ganaban bien. Entonces yo quería ser mecánico, reparador de maquinaria. Y me inscribí a el SENA en Colombia, que es como lo que aquí es el SECAT. Que lastimosamente ha venido para menos, pero el principio es el mismo. Es el mismo y que es el apoyo, digamos, a la gente joven o cómo estudiar, digamos, de alguna forma gratuito o apoyado como tal por el Estado. Entonces en el SENA, en Colombia, que es la Universidad de los Pobres, me inscribí, pasé y cuando me fui a ir de mi casa, año 85, yo recuerdo que yo cultivaba zanahorias con mi papá. Y mi papá le dije, pasé al SENA, me voy para estudiar, digamos, para ver si soy mecánico. Y mi papá me dijo, eso no sirve. Vea, tenga estos 11.000 pesos, año 84, 85, eran $5. Pero claro, era más plata, digamos, era como, algo así como la tercera parte de un sueldo básico. Vaya, se gasta esa plata y cuando se le acabe vuelve, porque nosotros somos campesinos. Y yo me fui, pero siempre, digamos, mi filosofía ha sido, creo, inversa al reto. O sea, cuando me retan, así esté sufriendo, yo no cambio, digamos, esa situación. Entonces me voy a estudiar mecánica en contra de mi papá, porque lo único que me dio fue eso. Y me puse a estudiar en el SENA, o sea, una lucha tremenda, o sea, arrendado en una habitación, conseguí que me aceptaran internado en el SENA. ¿No tenías familia en Bogotá? En Bucaramanga. Bucaramanga, que era Bucaramanga, la capital de Santander. Yeah. Y realmente fue una lucha tremenda, Javier, terminar de estudiar mecánica, maquinaria pesada, o sea, reparar tractores, bulldozer, retroexcavadoras, todo ese cuento como tal. Terminé de estudiar en el año 87. Como tecnólogo de maquinaria caminera. Exacto, tecnólogo de maquinaria pesada llamaban como tal. O sea, en una lucha tremenda donde, o sea, yo era el auxiliar del administrador del SENA, porque siempre sí fui muy bueno en las matemáticas. ¿Estudiabas? ¿Tenías le ayudaba, un trabajo, exacto, algún ingreso? Le ayudaba, digamos, al administrador del SENA a llevar sus cuentas. Y me pagaba algo para tener para las onces. O sea, las onces es un término muy colombiano, muy colombiano. Que es la comida que uno tiene al almuerzo. Intermedio desayuno, almuerzo. Desayuno, almuerzo, exacto. El onzo, alguna cosa, digamos, como tal. Entonces, digamos que fue muy luchado ese momento. Entonces, en el año 87 termino de estudiar y empiezo a buscar trabajo. Menor de edad, todo el mundo me decía, no, menor de edad, sin experiencia, nada. En ese intervalo fui, descargador de camiones, vendía en plaza, repartía fotos, todo lo que aparecía, mensajero, lo que aparecía, digamos, me metía a eso. En el año 89, o sea, duré luchando 87, 88, 89, en el 89. Ya con el título, pero sin trabajo. Sin trabajo porque no conseguía por el tema experiencia y después hasta que no cumplí los 18. En el 89 conseguí trabajo como mecánico para reparar maquinaria, pero no maquinaria pesada, sino maquinaria estacionaria, guadañadoras, cortacésped, esas cosas. Y empecé, digamos, a desempeñarme como mecánico. En el año 90, 91, conseguí trabajo para ser mecánico en maquinaria pesada ya. En la gobernación de Santander, lo que era obras públicas. Con un sueldo para subsistir. Ya con un sueldo, digamos, un poquito más para subsistir como tal. Y, digamos, conseguí trabajo y ahí decidí terminar el bachillerato estudiando noche. Entonces me puse, trabajaba o sea, tú estudiaste en el SENA, en el CESA, SENA, pero sin haber acabado el bachillerato. Sin haber acabado el bachillerato. Okay. Claro, yo abandoné lo que estaba haciendo. Y luego tú decidiste terminar el bachillerato, aunque ya tenías trabajo. Cuando ya empecé a tener trabajo y empecé a tener recursos, decidí terminar el bachillerato. Entonces, en el año 92 empecé a terminar el bachillerato. De noche. Trabajaba en el día, o sea, era mecánico, trabajaba en el día y en la noche estudiaba. Recuerdo que el coordinador del instituto donde estudiaba era un jesuita, un cura jesuita, muy buen tipo, pero demasiado recto. Y recuerdo que el tipo no me quería dejar pasar el año en décimo, a pesar de que mis notas eran las mejores. ¿Por qué? Porque yo faltaba 60 veces
en el año, o sea, era por trabajar y por estar trabajando, porque yo tenía que ir a las zonas en el campo donde estaban las máquinas a repararlas, y cuando eso no podía ir a clase, entonces siempre lo que hacía era sincronizar cuando habían exámenes para asistir a los exámenes, presentar, digamos, el examen y me iba súper bien. ¿Y cómo lograste pasar? ¿O te terminó? No, claro, al final evaluando notas como tal, no tenía un justificativo, digamos, para sacarme del colegio. Y de esa forma, digamos, luchada, terminé de estudiar el bachillerato en el año 93. ¿A qué edad te graduaste de bachiller? 23 años. O sea, 5 años más que Sí. el común. Exacto, algo muy, muy chistoso, Javier, es que, después viene mi paso a la universidad. En ese entonces una amiga me forzó, digamos, de alguna forma a estudiar, porque yo estaba ya muy cómodo, era Ya mecánico, ganaba buena plata, ganaba viáticos, aparte de eso daba clases de matemática porque era muy bueno para las matemáticas, entonces tenía como entraditas de todos los lados y no quería estudiar. Y una amiga me presiona y me dice: Raúl, yo no quiero verte siempre con la camisita sucia llena de grasa, o sea, tú eres demasiado inteligente, digamos, para quedarte como mecánico. Entonces ella me paga la inscripción a la universidad. Con el examen yo tuve las mejores notas del IFES, que es el examen Claro. de estado, en el colegio. Con esa calificación, tú inclusive decides o te clasificas si eres apto para ingenierías, para Exacto. Entonces formaciones. esta amiga, que ella se llama Isabel Vega, muy, muy querida, me forza, digamos, a que estudie, me anima, digamos, a que estudie, y yo me presento, digamos, a la UIS, que es la Universidad Industrial de Santander, y no en debe haber Colombia. sido fácil, porque tú ya tenías, ¿cuántos? 24 años. 23, iba a 24. Y estabas con, con compañeros de 17. Algo muy paradójico que te voy a contar ahora. Mira, yo entro a la universidad en mediados de año del 94, 24 años ya. Y empiezo a estudiar con el ánimo inicialmente de mostrarle a mi amiga que yo no podía estudiar, que no era bueno para eso. Pero cuando entro a la universidad, empiezo a estudiar, digamos, a ver materias, y a mí la álgebra, la matemática para mí era un 5 siempre. Resulta que voy y presento el primer examen y saco 1, o sea, no paso. Entonces como que el orgullo viene y digo, no, pero si es la materia que me va más bien, o sea, yo tengo que superar esa nota. Y entonces trato de ponerme a estudiar en la biblioteca, o sea, yo trabajaba, ahí me paso de celador, donde estaba, trabajaba de celador. De celador es vigilante, de guardia, exacto. Trabajaba en las noches y en el día iba a estudiar. Entonces me paso de vigilante, y cuando llego en el día me voy a estudiar, entonces busco la biblioteca, y entonces, claro, tú buscas el grupo más pilo para estudiar. Y cuando me voy a sentar con el grupo de los chicos que yo sabía en álgebra más pilos, o sea, me les acerco y los chinos que eran de 17, 18 se levantan y se van diciendo: ya terminamos. Y me dejaron solo en la mesa. ¿Qué piedra le queda? O sea, rabia, digamos. Entonces digo, en términos colombianos, chinos, hijo de... voy a mostrarles que yo soy mejor que ellos. Y empecé a estudiar solo. Y eso es lo interesante que nos cuentes, Raúl, porque muchas veces, a veces el amor que nos tienen nuestros familiares, nuestros padres, nuestras madres, de alguna manera nos quieren, digamos, sugerir que no nos esforcemos tanto, nos quieren cuidar, y tú eres un claro ejemplo de, sin necesidad que alguien te haya dicho, tú decidiste esforzarte, sacrificarte, y luego, bueno, ahora quiero que nos cuentes también cómo ese sacrificio, qué es lo que hoy en día estás haciendo. ¿Cómo? Bueno, digamos que, Javier, mira, mencionaste algo, digamos, que es muy interesante a veces yo creería que para las nuevas generaciones, y es que, o sea, uno tiene que decidir esforzarse. O sea, los papás cada día buscan que los hijos lleven las cosas más suaves, como diciendo, no, es que a mí me tocó duro y entonces mis hijos deben llevar las cosas más suaves. Realmente yo creo que se necesita el esfuerzo, la disciplina. A veces los papás podemos confundirnos, porque cuando uno es hijo, pero ahora que es uno papá, uno busca a los hijos darles comodidad, tranquilidad, y a veces ese anhelo, más bien lo que le estamos es generando menos experiencias de resiliencia. Menos aprendizaje, exacto. Esa responsabilidad, porque en ese caso, digamos, a mí, al contrario de apoyarme, digamos, mi familia, o sea, al no apoyarte, más bien te ayudaron a que tú te esfuerces. Yo tenía, digamos, por ejemplo,
tíos o tías que al contrario de ayudarme, opacaban, digamos, con el chisme o eso. No, ese es un vago, o sea, no va a hacer nada como tal. O sea, en lugar de apoyar, lo que hacían era empujar a que te vayas al hueco como tal. Pero yo tenía una decisión que era, o sea, yo quería ser alguien diferente al ser campesino, o sea, en mi vida. Entonces, hay una frase muy bonita que dice, las cometas se levantan en contra del viento y no a favor de él. Entonces, a las dificultades ayudan a formarse. No, y las dificultades, digamos, porque hasta ese momento, hasta el año 94 que yo empecé la universidad, o sea, fue reto completamente de trabajo, de lucha. O sea, si yo quería estudiar, e incluso hasta que terminé la universidad, yo terminé la universidad en el año 2000. ¿Y a qué edad? 30 años iba a cumplir cuando terminé la universidad. 7 años más que lo que uno entiende es lo normal, y sin embargo, con toda esa dificultad, mostraste que la voluntad puede superar las adversidades. Exacto, después de eso, digamos, en resumen de la universidad, por ejemplo, yo hoy en día les digo a los amigos, o sea, cuando uno quiere algo y se propone, lo puede. O sea, a mí mis padres o mi familia nunca me apoyó a decir, oiga, toma un lapicero para que estudies. Netamente lo hice, digamos, a pulso completamente. Pero bueno, termino la universidad en el año 2000 y tomo la decisión, o sea, estaba trabajando ya, o sea, pero en ese momento ya no mecánico, sino como programador. Me había ido muy bien en todo lo que era sistemas, y entonces empiezo a trabajar como programador y me sale la opción de irme para Venezuela. En el año 2001 me voy para Venezuela. Yo tenía un sueldo de 600,000 pesos en Colombia y me ofrecen 1.200.000 bolívares Venezuela, y yo digo, bueno, listo, Venezuela, me voy para Venezuela. ¿Y eso en dólares cuánto era para eso en un dólares, joven de 30 años? En dólares, digamos, era, no sé, $200 hoy en día. Ya. $200. Entonces, claro, voy a Venezuela pensando en que el bolívar se cambiaba 4 pesos por un bolívar. Cometí el error garrafal, o sea, y siempre se cometen errores, ¿no? Sino que hay que levantarse los mismos. Claro, cuando me voy para Venezuela al año, la moneda se convierte en contra, me voy, 4 pesos por bolívar, y cuando pasa un año, 50 centavos de peso por un bolívar. Significa que cambié el sueldo que yo tenía en Colombia por algo mísero, y me voy a la quiebra en lo poco que había ahorrado y había hecho. Pierdo, digamos, todo lo que había decidido y me endeudo fuerte. Me regreso en el año 2002, ya definitivo Venezuela no fue, porque era, o sea, el tema, la caída que venía en Venezuela era tremenda. Yo me regreso y me vengo a trabajar en enero del 2003 a Ecuador como ingeniero. ¿Llegas como un empleado? Como empleado de la empresa que hoy en día es mía. Mira. En el año 2003 arranco, decidido a levantarme de toda la caída, a pagar las deudas. O sea, tengo el poco sin un centavo, si no en negativo, porque estabas con deudas. En negativo porque estaba con deudas completamente. Y empiezo a trabajar. Recuerdo que yo me ofrecía en campo cuando estaba haciendo el proyecto de Enjutur y Oxy. Yo me ofrecía para hacer los turnos, o sea, a mí se me cumplía el turno a los 30 días y yo decía, yo le hago el siguiente y así. Y déjame te llegaba una pregunta, a ser, Raúl. Ajá. ¿Tú crees que podrías decir, yo lo puedo decir, pero tú crees que en tu caso también podrías decir que este país es el que te dio la posibilidad de arrancar desde cero, yo también arranco desde cero, y generar lo que hoy en día has logrado generar? Completamente. Ecuador me ha tratado muy bien, Javier, o sea, Ecuador... O sea, a mí me ha ido muy bien en este país. O sea, arrancando y he conseguido, en negativo. Arrancando en negativo completamente. Y he conseguido gente muy buena, digamos, o sea, amigos, o sea, gente que me conoce, gente buena, o sea, trabajadores. Como también he conocido malos, ¿no? Como en todos los lados, digamos, pero en general han sido más los buenos que los malos. Gente que ha estado conmigo. Yo arranqué como ingeniero, te estaba contando, hacía unos turnos increíbles, o sea... 90 días en campo metido en selva, cuando salía con el cabello a los hombros, pero tenía una metas como tal. En el año 2003 me levanto económicamente, digamos, con ese trabajo, con ese esfuerzo, pago nivelo deudas, y en el año 2004 se cae el trabajo. En Ecuador, en Colombia, en todos los lados se cae el trabajo. Sin embargo, yo me hago cargo de la empresa con la que vine a trabajar. O sea, el nivel de ventas de la empresa donde tú trabajabas cayó significativamente. Se fue a cero completamente. Le recibo, digamos, a quien era el dueño de esa empresa, una empresa debiendo $70,000.
sin empleados, sin trabajo, sin nada, y arranco a organizarla. Y los pocos ahorros que tenía los empiezo a traer a la empresa, como préstamo a la empresa para pagar. Oiga, llegó el punto donde me tocó despedir la señora que hacía los tintos. Recuerdo que lloraba la señora, oiga, no me dejes sin trabajo. Y yo, pero pues no tengo cómo pagar. Y en general, los primeros 6 meses de 2004 fueron pésimos, pero arrancó la empresa a mediados de 2004, empecé a conseguir trabajo. O sea, has tenido, a veces la palabra es injusta, porque a veces cuando uno dice fracaso lo ve como negativo, más bien pongámosle aprendizaje. Has Unos tenido retos. muchos aprendizajes en tu vida, que al final del día es lo que hoy en día tú eres, ¿no? Pero mira, de ahí saltamos, digamos, rapidito, Javier, a algo. O sea, yo arranco diciembre, vamos a decir, junio del 2004 empiezo primeros trabajos como la cabeza de la empresa, sin ser el dueño ni nada, un empleado de la empresa. Y digamos que yo en ese momento era el ingeniero, era el técnico, el electricista, armaba tableros, programaba, iba a campo, regresaba, hacía las ofertas, facturaba, le hacía ceba a la oficina, era todo como tal. O sea, a finales de una del empresa 2000, de prácticamente una persona. de una sola persona. Hoy en día, ¿cuántas personas tú puedes dar trabajo? En el grupo, nosotros, bueno, hoy no estamos vamos a decir en el momento de más empleados, pero en el grupo hasta diciembre del año 2014 llegamos a tener en todo el grupo unas 2.000 personas empleadas. 2.000 personas. Sí. Y además que no cualquier obrero, porque en el sector que tú estás, en un sector de, se puede decir, de una ingeniería de alto nivel. estándar, Ajá. Tu trabajador es un trabajador muy calificado, un técnico, un ingeniero. Nosotros tenemos variedad, digamos, de técnicos, o sea, porque al final tenemos ingenieros que formamos, o sea, los especializados en lo que son escadas, en lo que son todo lo que es PLC, comunicaciones, mecánica, ingeniería, pero también damos mucho trabajo a técnico. Por ejemplo, digamos, en el oriente ecuatoriano nosotros damos trabajo a soldadores, tuberos, electricistas, y hay gente muy, o sea, digamos, a mí me fascina la gente que es disciplinada, cumplida con su trabajo. Porque al final llega de todo, ¿no? Pasaste de una persona que ni siquiera, de una empresa que ni siquiera tenía para poder pagar a alguien que te pueda servir un café, a una empresa de 2.000 empleados. 2000 al 2014, porque luego, acuérdate que en el 2014 vino como tal. Pero te voy a resumir, digamos, en el año 2005, digamos, cuando ya empecé a levantar la empresa, yo tomé la decisión, en ese momento me dije, a ver, mi socio, digamos, después, que se llama Óscar Otero, o sea, era, digamos, el dueño de la empresa, pero él nunca me aportaba, digamos, mandando capital ni viniendo a buscar trabajos. Entonces yo me dije, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una empresa para otra persona. Y le propuse a Óscar, me vende la empresa o me voy de la empresa y tú pones otra cabeza. Óscar creo que fue muy, muy astuto, digamos, en lo que él tenía y me dijo, le vendo la mitad de la empresa. Y seguimos trabajando y yo le coloqué un condicional, te compro la empresa, pero no tienes voto. Yo tomo las decisiones. Y empecé a formar la gente. Yo mismo entrenaba a la gente en las noches. O sea, contrataba a muchachos de acá con muy buenos perfiles de universidad. O sea, sin experiencia. Sin experiencia, replicaba algo que a mí me pasó anteriormente. O sea, acuérdate que te mencioné que cuando yo salí, todo el mundo me decía, no le doy trabajo porque no tiene experiencia. Entonces corregía eso a los muchachos jóvenes de que darle trabajo. Es una realidad que persiste hasta el día de hoy. Persiste porque hasta los el día jóvenes de hoy. que se gradúan de universidad es uno de los problemas que hay. Y tanto en empresas privadas como en empresas públicas. Tienen experiencia, no la tienen y entran en un ciclo macabro. Entonces nosotros, digamos, en los años anteriores aplicamos una filosofía siempre. Contratemos gente sin experiencia, recién salido de la universidad, que tenga buenas notas. Y te ha ido bien con esa filosofía. Me ha ido súper bien con esa filosofía. Entrenamos cualquier cantidad de gente. Inicialmente éramos solo control e instrumentación, o sea, todo lo que era escadas e instrumentación sensórica. Pero a partir del año 2006 empezamos a crear, nos metimos en la parte eléctrica, nos metimos en la parte mecánica, nos metimos en la parte civil. O sea, vino un aliado que es un amigo, digamos, que yo llevo en el corazón, que se llama Danilo García. O sea, que cometió después algunas embarradas, pero que sigue siendo mi amigo. O sea, y cometimos algunas embarradas, decisiones en conjunto. En ese momento él venía con la motivación, no, formemos esto, formemos, y yo tenía toda la motivación, vamos, sí, y nos metíamos a sacar áreas nuevas y empezamos a crecer gigante acá. Qué lindo que tú hayas capacitado personas,
Porque hay una frase que es de Henry Ford, que dice que si por temor a que se te vaya el empleado que tú le capacitas a otra empresa, algo peor es que se quede sin haberlo capacitado. Entonces la capacitación es algo muy importante. Mira, digamos algo que a nosotros nos sucedió, y gran parte de la gente que hoy tiene Petroecuador, Petroamazonas en el área de control, mucha gente trabajó con nosotros. ¿Y la formaste? Nosotros la formamos, o sea, gente que se formó, digamos, en nuestra empresa, como nosotros le dábamos todos los servicios de SCADA, automatización, a la gente de Oxy, Petroecuador, como tal, Petroamazonas, ellos cuando veían a alguien que era bueno, los llevaban como tal. Mira qué interesante. Sí, pero lamentablemente, aquí nos podíamos ir de largo, no, porque sí. Qué interesante tu historia. Porque la historia va a la mitad todavía. Claro, ¿no? Y el tiempo de televisión es corto, pero algo que sí quisiera pedirte, Raúl, es en función de estas historias de vida que nos estás contando, que fue tu vivencia, tu experiencia, ¿qué le puedes tú decir al que está con esa duda, aunque dice, ¿qué hago? Porque bueno, hoy en día en el Ecuador la triste realidad es que no hay trabajo para la población económicamente activa. La gran mayoría no tiene un trabajo que le dé la certeza de cuál es el sueldo al final del mes. Y la duda viene, ¿qué hago? Porque lo que no queremos, lo que anhelamos es que nuestro país no reste las oportunidades a que los ciudadanos se terminen que emigrar a otros países, sino que tengan fe en su país, que no abandonen sus familias, su realidad, por búsqueda de oportunidades en otros países. Pero en el emprendimiento, ¿qué mensaje tú les puedes dejar a esos jóvenes y algunos no jóvenes? Hay muchas personas que han emprendido en una edad adulta, ya sea por necesidad, ya sea por visión, pero al final del día siempre con temor, porque no es una decisión fácil en un momento dado dejar la comodidad que te puede ofrecer un trabajo con el esfuerzo que implica hacer emprendimiento. Déjanos un mensaje, por favor. A ver, yo normalmente le diría, digamos, a las personas, o sea, disciplina, o sea, muy disciplinado, persistencia, digamos, cuando se propone algo como tal. O sea, hay que esforzarse muchísimo, o sea, las cosas, lo fácil, digamos, por lo general no da buenos resultados. O sea, siempre hay que meter esfuerzo, digamos, a las cosas. Visualizar, o sea, digamos, es algo que yo hago siempre. Mira, o sea, yo tengo una costumbre. Lo pones por escrito. Exacto, yo lo que quiero, siempre lo que quiero lo escribo. O sea, lo voy escribiendo, ¿para qué? Para que todos los días, yo reviso todos los días mi escritorio, entonces todos los días veo lo que quiero. Qué bien. Visualizar lo que quiero, como tal. Y al final, otra cosa, creer en uno mismo. O sea, yo puedo lograrlo. O sea, fortalecer la mente, la voluntad como tal. Perfecto. Bueno. Pues Raúl, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte acá. Una muy feliz noche para todos y que todos sigamos con esfuerzo, dedicación y cariño al país, haciendo nuestro mayor esfuerzo por emprender. Feliz noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Emprender con Javier, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado para todas las personas que buscan emprender en el Ecuador, con la conducción del ingeniero Javier Hervas.